3 hijas desaparecieron de la sociedad en el verano de 1852. Su padre, uno de los hombres más ricos de Georgia, les dijo a los vecinos que habían caído enfermas y necesitaban un aislamiento completo. Durante 11 meses nadie las vio. Cuando un nuevo sheriff llegó al condado y comenzó a hacer preguntas, descubrió algo que hizo que incluso los agentes de la ley más endurecidos se sintieran enfermos del estómago. Lo que Edmund Rutledge había hecho a sus propias hijas en nombre de preservar su legado se convertiría en uno de los casos más perturbadores en la historia de Georgia. Un experimento calculado que involucraba promesas falsas, abuso sistemático y una conspiración que llegaba hasta la capital del estado. Antes de continuar con la historia de Edmund Rutledge y lo que realmente sucedió detrás de las puertas cerradas de la plantación Clearwater, necesito que hagas algo. Presiona ese botón de suscripción ahora mismo, porque historias como esta, historias verdaderas que la historia intentó enterrar, no se cuentan lo suficiente. Y deja un comentario diciéndome de qué estado o ciudad estás escuchando. Quiero saber dónde está mi audiencia, porque cada región tiene sus propios secretos enterrados, y tus comentarios me ayudan a decidir qué historias desenterrar a continuación. Ahora, retrocedamos a donde esta pesadilla realmente comenzó, en un salón de baile de un hotel en Atlanta, donde hombres ambiciosos se reunían para discutir el futuro de la agricultura sureña. Las semillas del horror a menudo se plantan en lugares que parecen completamente respetables. La primavera de 1852 trajo lluvias inusuales a Georgia Central, convirtiendo los caminos de arcilla roja en ríos de lodo y retrasando la siembra del algodón por casi 3 semanas. Para la mayoría de los plantadores, esto significaba ansiedad y cálculos financieros extendidos a lo largo de largas noches. Para Edmund Rutledge, significaba una oportunidad para viajar a Atlanta a la Convención Agrícola Sureña, una reunión anual donde dueños de plantaciones, científicos agrícolas y hombres de negocios se congregaban para discutir innovaciones en la agricultura, rotación de cultivos y manejo de mano de obra. Edmund había construido su riqueza a través de cálculos en lugar de herencia. A diferencia de muchos aristócratas de plantaciones que habían recibido sus tierras y esclavos a través de linajes familiares, él había comenzado con una modesta operación de algodón heredada de un tío distante y la transformó en una de las empresas más rentables en el condado de Hancock. Para 1852, su plantación llamada Clearwater, por el arroyo alimentado por manantiales que corría por su límite oriental, se extendía por casi 2.000 acres y albergaba a 87 trabajadores esclavizados. Su algodón alcanzaba precios premium en Savannah. Su crédito estaba incuestionable en cada banco entre Augusta y Macon, y su nombre tenía peso en la legislatura estatal, donde había servido 2 términos antes de declinar un tercero para enfocarse en sus pursuits agrícolas. Tenía 46 años esa primavera, un viudo de 3 años. Su esposa, Anne, había muerto de consunción en el invierno de 1849, dejándolo con 3 hijas y sin heredero varón. Esta ausencia lo obsesionaba con creciente urgencia. Bajo la ley de Georgia, su patrimonio sería dividido entre sus hijas al morir él, probablemente fragmentándose en una generación mientras se casaban y sus maridos reclamaban porciones. El nombre Rutledge desaparecería, absorbido en otras familias, otros linajes. Catherine, su hija mayor, de 22 años, había heredado la dignidad tranquila de su madre y el amor por la literatura. Pasaba horas en la biblioteca de la plantación leyendo novelas que Edmund consideraba frívolas,
pero permitía de todos modos. Margaret, de 20 años, poseía la mente aguda de su padre para los números y a menudo lo ayudaba a revisar las cuentas de la plantación, demostrando una aptitud casi masculina para los negocios que lo impresionaba y lo perturbaba a la vez. Elizabeth, apenas de 18 años, mostraba talento para la pintura y pasaba largas tardes capturando el paisaje de Georgia en acuarelas, con sus caballetes instalados cerca del arroyo. Las tres habían recibido educaciones inusuales para mujeres sureñas: francés, matemáticas, historia, música. Edmund había contratado a un tutor de Charleston que vivía en una cabaña en la propiedad y proporcionaba instrucción diaria. En la mente de Edmund, esta educación servía un propósito más allá de meros logros. Las estaba preparando para matrimonios estratégicos con hombres que expandirían su red comercial, quizás incluso consolidarían plantaciones vecinas a través de alianzas. Pero la convención en Atlanta introdujo un concepto que cambió por completo el pensamiento de Edmund. El salón de baile del Grand Hotel brillaba con candelabros en la noche del 23 de abril de 1852. Casi 200 hombres en trajes negros llenaban el espacio, sus conversaciones creando un rumor bajo puntuado por el tintineo de vasos de whisky y ocasionales estallidos de risa. Edmund estaba cerca de la mesa de refrescos, escuchando a medias una conversación sobre nuevas desmotadoras de algodón, cuando una voz desde el podio del orador cortó el ruido. «Caballeros, si puedo tener su atención, nuestro próximo orador viene a nosotros del College of Charleston, donde ha estudiado la ciencia emergente de la herencia y sus aplicaciones a la cría agrícola». El orador era el Dr. Nathaniel Petton, un hombre delgado con gafas de alambre y un entusiasmo que rayaba en la manía. Durante 40 minutos disertó sobre conceptos que había aprendido de científicos europeos: ideas sobre líneas de sangre, rasgos heredados, cría selectiva. Habló de ganado y caballos, de cómo emparejamientos cuidadosos producían descendencia más fuerte, mejores trabajadores, animales más eficientes. Los principios que gobiernan al ganado, declaró el doctor Petton, su voz elevándose con convicción, se aplican igualmente a todas las criaturas de Dios. La fuerza engendra fuerza. La inteligencia engendra inteligencia. Un granjero que entiende estos principios puede, en una sola generación, revolucionar su operación. Edmund escuchó con creciente intensidad. A su alrededor, algunos hombres asintieron pensativamente, mientras otros se removían incómodos. Las implicaciones flotaban sin decirse en el aire. Todos en esa habitación entendían lo que significaba realmente todas las criaturas de Dios. Después de la conferencia, Edmund se acercó al Dr. Petton en el bar. Hablaron por más de una hora. Edmund haciendo preguntas cuidadosas sobre rasgos hereditarios, sobre la ciencia de la selección, sobre resultados documentados. Petton, halagado por la atención y aflojado por el bourbon, compartió más de lo que podría haber hecho en sobriedad. Habló de dueños de plantaciones en Carolina del Sur que estaban experimentando con emparejamientos selectivos de esclavos para producir trabajadores más fuertes. Mencionó a un plantador cerca de Charleston que en más de 15 años había creado lo que llamaba una fuerza laboral especializada a través de programas de cría cuidadosos. La clave, dijo Petton, inclinándose cerca con aliento a whisky, es controlar cada variable. No puedes dejar tales asuntos al azar, a acoplamientos aleatorios. Debes pensar como un científico, como un criador de caballos, identificar tus mejores especímenes y crear combinaciones deliberadas.
Edmund absorbió cada palabra. Su mente ya corría, ya calculaba. Pero la siguiente declaración de Petton lo impactó con fuerza particular. Por supuesto, el experimento definitivo involucraría cría cruzada de líneas de sangre. Vigor híbrido, algunos lo llaman, combinando líneas distintas para capturar los mejores rasgos de cada una. Teóricamente, podría producir resultados excepcionales. Aunque tal experimento requeriría discreción, Edmund entendió. La idea ya se formaba, audaz y terrible. Regresó a Clearwater el 27 de abril, su mente bullendo con posibilidades. Las lluvias primaverales finalmente habían parado y sus trabajadores estaban plantando en turnos extendidos para recuperar el tiempo perdido. Cabalgó a través de los campos en su yegua gris, observando el trabajo con ojos nuevos, evaluando a cada trabajador no solo por su productividad actual, sino por su contribución potencial a un diseño más grandioso. Su atención se posó en Samuel. Samuel medía 6 pies y 3 pulgadas de alto, inusualmente grande para cualquier hombre en esa era. Tenía 31 años, nacido en la plantación Rutlet, hijo de trabajadores que el tío de Edmund había comprado en 1819. A diferencia de muchos hombres esclavizados que eran deliberadamente mantenidos analfabetos, Samuel de alguna manera había aprendido a leer. Edmund sospechaba que de su madre, quien había trabajado en la casa principal y podría haber aprendido letras de periódicos desechados. Samuel nunca alardeaba de esta habilidad, nunca le dio a Edmund razón para castigarlo por ello. Pero Edmund lo había visto mirando avisos impresos en el patio central de la plantación, sus ojos moviéndose por las palabras con clara comprensión. Más allá de la alfabetización, Samuel poseía una inteligencia que se manifestaba en formas prácticas. Entendía la rotación de cultivos instintivamente, podía predecir patrones climáticos con precisión uncanny, y una vez había rediseñado el sistema de irrigación de la plantación para capturar más agua del arroyo. Trabajaba con eficiencia constante, nunca eludiendo, pero nunca mostrando la energía desesperada de alguien tratando de ganar favor. Era autosuficiente, digno de una manera que Edmund encontraba tanto útil como vagamente amenazante. Samuel también estaba soltero, una elección deliberada que Edmund había hecho años antes. Mientras la mayoría de los plantadores alentaban matrimonios de esclavos para aumentar su fuerza laboral naturalmente, Edmund había mantenido a Samuel separado, sintiendo que su valor radicaba en su unicidad en lugar de en producir descendencia promedio con mujeres promedio. Ahora, cabalgando por los campos donde Samuel trabajaba junto a 2 docenas de otros, Edmund lo vio diferentemente. Vio potencial. Vio un experimento que podría asegurar el legado Rutlet por generaciones. El plan se formó en las semanas siguientes. Edmund pasó largas noches en su estudio, la puerta cerrada con llave, garabateando cálculos y notas en un diario de cuero que guardaba escondido en el fondo falso de su escritorio. No escribía sobre rendimientos de algodón o precios de mercado. Estaba diseñando algo sin precedentes, un programa de cría sistemático que uniría a los hijos de sus hijas a la plantación a través de la sangre, creando una fuerza laboral de raza mixta que nunca podría integrarse completamente en la sociedad blanca o negra, que no tendría opción más que permanecer en Clearwater. El genio del plan, en la mente de Edmund, radicaba en su permanencia. Estos futuros nietos llevarían sangre Rutlet, pero existirían fuera de la herencia legal. Estarían atados a la tierra por biología y ley, incapaces de reclamar derechos como herederos, pero imposibles de separar de la empresa familiar.
Edmund los controlaría absolutamente y serían genéticamente diseñados para inteligencia y fuerza, combinando el poder físico y la agudeza mental de Samuel con el linaje Rutlet. Pero el plan requería más que solo cría forzada. Requería un marco de justificación, una narrativa que protegería a Edmund del escándalo mientras perseguía su experimento. Necesitaba la cooperación, o al menos el silencio, de personas con poder. El 15 de mayo, Edmund invitó al juez Horus Ketchum a cenar en Clearwater. Ketchum tenía 71 años, un fixture del sistema legal del condado de Hancock por 4 décadas. Había supervisado disputas de propiedad, casos de herencia, juicios criminales. También se había enriquecido a través de inversiones estratégicas en plantaciones, incluyendo una sociedad silenciosa en la operación de Edmund. Ketchum no tenía hijos ni familia cercana. Su lealtad pertenecía a quienquiera que sirviera sus intereses financieros. Cenaron pato asado y papas servidos por esclavos de la casa que se movían silenciosamente alrededor de la larga mesa de caoba del comedor. Edmund esperó hasta después de la comida, hasta que se habían retirado al estudio con brandy, antes de introducir su idea. La presentó cuidadosamente, enmarcándola como una pregunta legal en lugar de moral. Juez, he estado estudiando casos recientes involucrando herencia de sangre mixta. Territorio legal curioso, ¿no diría? Ketchum removió su brandy, su expresión neutral. Curioso, de hecho. También bastante establecido. Hijos de sangre mixta no tienen standing legal para heredar propiedad de padres blancos. La ley es clara. Precisamente, dijo Edmund, lo que crea una oportunidad interesante. Si un hombre produjera herederos que no tuvieran reclamo legal a su patrimonio, pero que estuvieran atados a él por sangre, podría crear una fuerza laboral permanente que nunca pudiera irse, nunca reclamar propiedad, nunca fragmentar la propiedad a través de matrimonio o venta. Las cejas de Ketchum se elevaron ligeramente. Estaba entendiendo ahora. Hablas teóricamente, por supuesto. Por supuesto, respondió Edmund. Aunque me pregunto si tal arreglo existiera, ¿la ley lo protegería? ¿Los participantes estarían protegidos de persecución o consecuencias sociales? El juez estuvo silencioso por un largo momento, su mente claramente trabajando a través de las implicaciones legales. Finalmente, habló con precisión medida. La ley de Georgia prohíbe relaciones sexuales entre blancos y negros. Sin embargo, la prosecución requiere evidencia, testigos y, más importante, un demandante dispuesto a presentar cargos. Si tal arreglo se condujera privadamente dentro de la propiedad propia, sin quejas externas, y si ciertas precauciones se tomaran en cómo se documenta, entonces, legalmente hablando, no existiría crimen para procesar. Edmund se inclinó hacia adelante. ¿Qué precauciones? Un rastro de papel sugiriendo algo distinto a participación voluntaria por las partes blancas. Documentos indicando coerción por la parte negra. Declaraciones juradas quizás describiendo un ataque o asalto que resultó en consecuencias desafortunadas. Tal documentación protegería la reputación de cualquier mujer blanca involucrada y criminalizaría al negro si surgieran preguntas. El pulso de Edmund se aceleró. El juez estaba delineando un marco legal para su plan, y si al negro en cuestión se le prometiera libertad a cambio de cooperación, la sonrisa de Ketchum fue delgada y fría. Promesas hechas a esclavos no tienen peso legal. Pueden honrarse o romperse a discreción del amo. Un hombre sabio podría colgar tales promesas para asegurar,
cooperación, luego revocarlas una vez que hayan servido su propósito. El esclavo no tendría recurso alguno. Hablaron por otra hora. Edmund revelando más de su plan específico. Ketchum, aconsejando sobre protecciones legales y estrategias de documentación. Para cuando el juez dejó Clearwater esa noche, Edmund tenía más que consejo. Tenía un coconspirador, alguien con autoridad legal para proteger el experimento de interferencias. Pero Edmund necesitaba más que cobertura legal. Necesitaba documentación médica, un médico que certificara la salud de los participantes y atestiguara cualquier narrativa que Edmund construyera. Necesitaba alguien que no hiciera preguntas incómodas. El doctor Leonard Strickland había sido el médico de la plantación Clearwater por 6 años, un hombre que Edmund contrató de Augusta después de que el médico anterior muriera de tifoidea. Strickland tenía 42 años, competente lo suficiente para manejar asuntos médicos rutinarios, pero olvidable en todos los otros aspectos. También estaba profundamente endeudado. Edmund lo había aprendido a través de indagaciones discretas, pérdidas en juegos de azar y malas inversiones lo habían dejado debiendo sumas sustanciales a varios acreedores de Macon. El 22 de mayo, Edmund convocó a Strickland a la plantación bajo el pretexto de revisar la salud de su fuerza laboral esclavizada. Después de examinar a varios trabajadores en los cuartos del capataz, Edmund lo invitó a la casa principal para almorzar. La conversación comenzó con discusión casual de asuntos médicos, casos recientes de disentería, la efectividad de la quinina para la fiebre, lesiones comunes entre trabajadores de campo. Luego, Edmund dirigió hacia territorio más delicado. Doctor, tengo una proposición que podría interesarle, una que podría mejorar sustancialmente su situación financiera. La expresión de Strickland se volvió cautelosa. Estoy escuchando. Edmund explicó que estaba planeando lo que llamaba un programa de cría para mejorar su fuerza laboral. Emparejamientos cuidadosamente seleccionados diseñados para producir trabajadores más fuertes, más inteligentes. Necesitaba documentación médica a lo largo, exámenes de salud, monitoreo de embarazos, registros de nacimientos. Pagaría a Strickland $500 por año por encima de su tarifa normal, una fortuna para un doctor rural, a cambio de discreción completa y cooperación. Strickland absorbió esto, su incomodidad visible pero controlada. Hablas de emparejamientos arreglados entre tus esclavos. Entre otros, dijo Edmund cuidadosamente, el programa incluirá a mis hijas. El silencio que siguió fue profundo. Strickland dejó su tenedor, su rostro pálido. Señor Rutledge, lo que estás sugiriendo. No sugiero nada ilegal, interrumpió Edmund. Propongo un programa cuidadosamente monitoreado para producir descendencia saludable que permanezca en esta plantación permanentemente. Documentarías todo exactamente como yo instruya. A cambio, tus deudas desaparecerían, pagadas en su totalidad al final del año. Continuarías recibiendo compensación generosa por tus servicios y nunca hablarías de nada de esto a nadie. Las manos de Strickland temblaron ligeramente. Estaba atrapado. Edmund lo sabía y Strickland lo sabía. Las deudas lo estaban aplastando y esta oferta representaba no solo alivio, sino supervivencia. ¿Qué hay de tus hijas?, preguntó Strickland en voz baja. ¿Qué saben ellas de esto? Eso, dijo Edmund, es mi preocupación, no la tuya. Tu preocupación es proporcionar cuidado médico y documentación, nada más. 3 días después, Strickland envió palabra de que aceptaría el arreglo. Edmund ahora tenía su escudo legal y su cómplice médico. La infraestructura estaba en lugar.
Todo lo que quedaba era informar a sus hijas de su rol en su gran experimento. Edmund eligió una noche de domingo a principios de junio para reunir a sus hijas en el salón. El verano había llegado con calor opresivo, incluso con ventanas abiertas. La habitación se sentía sofocante. Catherine, Margaret y Elizabeth se sentaron en el sofá de terciopelo, sus rostros reflejando curiosidad, mezclada con aprensión. Su padre raramente llamaba reuniones familiares formales. Él se paró frente a la chimenea, aunque no ardía fuego en el calor del verano. Sus manos entrelazadas, detrás de su espalda, en una postura que reconocían de la infancia. La postura que adoptaba cuando entregaba pronunciamientos que no permitían argumento. He tomado decisiones respecto al futuro de esta familia, comenzó. Decisiones que asegurarán que el nombre Rutlet y esta plantación permanezcan intactos por generaciones. Las hijas intercambiaron miradas. Elizabeth, la más joven, dobló sus manos en su regazo, un gesto de anticipación nerviosa. Edmund continuó, su voz firme y autoritaria. Están conscientes de que no tengo hijos, no herederos varones para heredar Clearwater. Bajo la ley actual, cuando muera, este patrimonio será dividido entre ustedes y a través de sus matrimonios se fragmentará en otras familias. El legado Rutlet desaparecerá en una sola generación. Padre, dijo Catherine gentilmente, entendemos tu preocupación, pero seguramente hay arreglos. He encontrado una solución, interrumpió Edmund, una manera de crear herederos que estén permanentemente atados a esta tierra, que nunca puedan reclamar propiedad, pero que nunca puedan irse. Una fuerza laboral de calidad excepcional, combinando los mejores atributos de nuestro linaje con rasgos cuidadosamente seleccionados de nuestra fuerza laboral. La habitación se quedó muy quieta. Margaret fue la primera en entender, su rostro drenándose de color. Padre, ¿qué exactamente estás proponiendo? Edmund lo expuso con la precisión clínica de un plan de negocios. Cada hija produciría hijos con Samuel, su esclavo más fuerte e inteligente. Estos hijos serían criados en Clearwater, educados lo suficiente para manejar trabajo complejo, pero mantenidos en un estado de esclavitud legal. Formarían el núcleo de una fuerza laboral permanente y sofisticada que nunca podría ser vendida o perdida por matrimonio. Las hijas serían cuidadas a lo largo de sus embarazos, atendidas por el doctor Strickland y después reanudarían sus vidas normales. Los niños serían criados principalmente por niñeras esclavizadas, con las hijas manteniendo cualquier nivel de involucramiento maternal que eligieran. Esto es locura, susurró Catherine. No puedes posiblemente. Puedo y lo haré, dijo Edmund rotundamente. Cooperarán con este plan o se encontrarán sin hogar, sin herencia, sin medios de apoyo. Las escribiré fuera de mi testamento por completo y serán enviadas sin nada. Ninguna familia respetable las aceptará una vez que haga conocido su desobediencia. Elizabeth comenzó a llorar, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Margaret se sentó rígida, su mandíbula apretada. Catherine miró a su padre como si lo viera por primera vez, reconociendo a un extraño en rasgos familiares. ¿Qué hay de Samuel?, preguntó Margaret, su voz hueca. ¿Tiene alguna elección en esto? La expresión de Edmund se endureció. Samuel es mi propiedad. Hará lo que ordene. Se le prometerá su libertad y tierra propia una vez que los niños nazcan y sean destetados. Sospecho que esa promesa asegurará su cooperación. Le estás mintiendo, dijo Margaret. No tienes intención de liberarlo. Edmund no lo negó. Lo que le prometo a un esclavo es mi preocupación. Su preocupación es cumplir su deber con esta familia.
La reunión duró otra hora con Catherine, intentando razonar, Margaret haciendo amenazas veladas de informar autoridades y Elizabeth simplemente llorando. Edmund contrarrestó cada objeción con lógica fría y ultimátums. Había anticipado cada argumento, preparado cada respuesta. Les recordó que eran mujeres solteras sin medios independientes, que sus reputaciones serían destruidas si lo desafiaban, que ningún tribunal en Georgia se pondría del lado de hijas contra un padre de su estatus. Finalmente entregó su declaración final. Tienen una semana para aceptar este plan voluntariamente. Si se niegan, declararé a las 3 mentalmente incompetentes y haré que el juez Ketchum las comprometa al asilo estatal en Milledgeville, donde pasarán el resto de sus vidas. Ya he discutido esta opción con él y me ha asegurado que el papeleo puede completarse en un solo día. Con eso, las dejó en el salón, su futuro decidido, su agencia despojada. A la mañana siguiente, Edmund convocó a Samuel a su estudio. Samuel entró con cansancio como cualquier persona esclavizada lo haría cuando llamada ante el amo. Se paró cerca de la puerta, su postura respetuosa pero no servil, esperando. Edmund gesticuló hacia una silla. «Siéntate». Samuel se sentó, confusión evidente en sus ojos. Esclavos nunca eran invitados a sentarse en el estudio del amo. «Tengo una proposición para ti», comenzó Edmund, «una que podría asegurar tu libertad y tu futuro». En los próximos 30 minutos, Edmund delineó el plan con omisiones estratégicas y mentiras calculadas. Le dijo a Samuel que sus hijas necesitaban tener hijos para asegurar el legado familiar, pero que quería que esos hijos poseyeran rasgos excepcionales, inteligencia, fuerza, capacidad. Le dijo a Samuel que había sido seleccionado porque era el mejor trabajador en la plantación, un hombre de inteligencia clara y carácter fuerte. Le dijo a Samuel que a cambio de su participación recibiría sus papeles de libertad después de que los niños nacieran, junto con 20 acres de tierra agrícola cerca de la frontera de Tennessee y $500 para empezar su nueva vida. Samuel escuchó en silencio atónito. La oferta parecía imposible, demasiado generosa, pero el rostro del amo mostraba solo sinceridad earnest. «¿Por qué yo?», preguntó Samuel finalmente. «Porque eres excepcional», respondió Edmund, «y porque quiero que mis nietos sean excepcionales. Serás bien tratado a lo largo de este proceso. Vivirás en mejores cuartos, recibirás mejor comida, y cuando se complete, serás un hombre libre con tierra propia. Todo documentado legalmente». La mente de Samuel corrió. Libertad, tierra, una vida más allá de la esclavitud. La oferta tiraba de él con fuerza irresistible, pero la duda roía sus bordes. ¿Por qué un hombre como Edmund Rutledge verdaderamente liberaría a su esclavo más valioso? «¿Qué hay de tus hijas?», preguntó Samuel cuidadosamente. «Ellas se acuerdan con esto». «Entienden su deber con la familia», dijo Edmund, la mentira suave y practicada. «Son participantes voluntarias en asegurar el futuro Rutledge». Samuel quería creerlo. La alternativa, que Edmund forzaría tal arreglo, parecía demasiado monstruosa incluso para un amo de esclavos, y la promesa de libertad brillaba tan intensamente que quemaba sus instintos más cautelosos. «Si me niego», preguntó Samuel. La expresión de Edmund se oscureció. «Entonces te venderé a una plantación de arroz en las tierras costeras donde trabajarás hasta la cintura en pantanos infestados de fiebre hasta que la malaria o el agotamiento te maten, lo que típicamente toma menos de 5 años. La elección no era una elección en absoluto». Samuel asintió lentamente. «Lo haré». Edmund sonrió y produjo un documento, un contrato de sorts,
aunque legalmente sin sentido, ya que esclavos no podían entrar en contratos, pero detallaba las promesas que Edmund había hecho: libertad, tierra, dinero. Samuel firmó su nombre en letras cuidadosas y practicadas. Lo que no sabía, lo que no podía saber, era que Edmund ya había redactado un segundo conjunto de documentos, papeles que declararían a Samuel un fugitivo si alguna vez intentara dejar Clearwater, que lo acusarían de asaltar a las hijas Rutledge, que lo pintarían como un criminal violento en lugar de un participante cooperante. El juez Quechumya los había firmado, posdatados y listos para ser archivados si Samuel alguna vez se convirtiera en un problema. La trampa estaba completa, construida de mentiras y maquinaciones legales, lista para cerrarse sobre todos involucrados. El 14 de junio de 1852, el doctor Strickland llegó a Clearwater para conducir lo que llamó exámenes de salud preliminares. Se reunió privadamente con cada hija, examinándolas con desapego profesional mientras evitaba contacto visual. Catherine permaneció fríamente silenciosa a lo largo. Margaret hizo preguntas puntuales sobre si sentía algún conflicto ético con lo que estaba pasando, preguntas que él desvió con jerga médica. Elizabeth lloró suavemente durante todo el examen. Strickland declaró a las 3 mujeres saludables y capaces de tener hijos. Proporcionó a Edmund un reporte escrito a ese efecto, su primer documento en lo que se convertiría en un extenso archivo médico. Esa misma semana, Samuel fue movido de los cuartos de esclavos a una pequeña cabaña cerca de la casa principal, una estructura previamente usada para almacenar herramientas. Fue limpiada, amueblada con una cama, una mesa y una lámpara. Le dieron ropa nueva, mejor comida. Otros trabajadores esclavizados notaron estos cambios y susurraron entre sí, especulando sobre qué favor especial Samuel había ganado, qué rol estaba jugando en los planes del amo. Los arreglos continuaron a través de finales de junio. Edmund se reunió separadamente con cada hija, asignándoles fechas. Catherine iría primero a principios de julio, seguida por Margaret a mediados de julio y Elizabeth a finales de julio. Describió el horario como si organizara rotaciones de cultivos, su tono clínico y desapegado. Cada una pasará 3 noches consecutivas con Samuel en la cabaña, instruyó Edmund. El doctor Strickland monitoreará su salud a lo largo. Si el embarazo no resulta del primer intento, repetiremos el proceso el mes siguiente. Esto continúa hasta que las 3 estén confirmadas embarazadas. Las hijas recibieron estas instrucciones en silencio horrorizado, su resistencia aplastada por amenazas y el poder abrumador que su padre ejercía sobre cada aspecto de sus vidas. En la noche del 3 de julio, Catherine fue escoltada a la cabaña por Edmund mismo. Tocó la puerta y la ushered adentro sin ceremonia. Samuel se paró cerca de la ventana, su rostro una máscara de confusión e incomodidad. Había esperado algo diferente, no esta joven mujer silenciosa y pálida que lo miró con ojos llenos de desesperación y resentimiento. Edmund los dejó solos, colocando a un capataz llamado Virgil Haskell fuera de la cabaña con instrucciones de permanecer toda la noche. El mensaje era claro. Nadie se iba, nadie escapaba. Lo que sucedió en esa cabaña durante 3 noches no es algo que describiremos en detalle. Es suficiente decir que 2 personas estaban atrapadas en una situación imposible, forzadas a una intimidad que ninguno quería, ambos víctimas de la crueldad calculada de Edmund. El diario de Catherine de esos días, más tarde, destruido por Edmund, aparentemente contenía solo una frase repetida: Dios nos perdone a todos. Para mediados de agosto,
Las 3 hijas habían completado sus noches asignadas con Samuel. El doctor Strickland visitaba semanalmente para conducir exámenes. El 2 de septiembre confirmó lo que Edmund había estado esperando oír. Las 3 hijas estaban embarazadas. La reacción de Edmund fue de triunfo satisfecho. Inmediatamente aisló a sus hijas de contacto externo, diciéndole a los vecinos que sufrían de una condición delicada que requería reposo en cama y privacidad. Las ventanas de sus habitaciones en el segundo piso fueron equipadas con cerraduras por fuera. Una niñera, una mujer esclavizada llamada Penny, que había estado con la familia por décadas, fue asignada a cuidarlas a tiempo completo, trayendo comidas, vaciando orinales, manteniendo comodidad básica, mientras aseguraba que nunca dejaran sus habitaciones sin supervisión. Samuel fue devuelto al trabajo de campo, pero mantenido separado de otros trabajadores. Su cabaña permaneció su residencia, un recordatorio visible de su estatus especial. Otros esclavizados lo evitaban ahora, sintiendo algo malo, pero incapaces de articular exactamente qué. Se había convertido en un paria sin entender por qué. Edmund pasaba sus días planeando para los nacimientos, diseñando espacios de nursery, calculando cuán rápido su fuerza laboral mejorada podría expandirse. Por las noches se sentaba en su estudio, escribiendo en su diario escondido, documentando cada detalle de su experimento con el orgullo de un científico al borde de un avance. Ninguno de ellos, ni Edmund, ni sus hijas, ni Samuel, se daba cuenta de que alguien fuera de Clearwater estaba comenzando a notar irregularidades, alguien que pronto representaría una amenaza para todo lo que Edmund había construido. El verano de 1852 dio paso al otoño con sus transformaciones usuales. Los campos de algodón se volvieron blancos con la cosecha. Las temperaturas bajaron de insoportables a meramente opresivas, y el calendario social del condado de Hancock reanudó después de la pausa agrícola de finales de verano. Fue durante esta temporada de renovación que el sheriff Thomas Brennan llegó a Esparta, la sede del condado, para asumir su nueva posición. Brennan tenía 34 años, un veterano de la guerra mexicano-estadounidense que había regresado a la vida civil con tanto condecoraciones por valentía como una profunda desilusión con la autoridad. Había servido 2 años como deputy sheriff en Wilmington, Carolina del Norte, antes de aplicar para la posición abierta en el condado de Hancock, una posición que se había abierto inesperadamente cuando el sheriff anterior murió de un ataque al corazón en julio. Los comisionados del condado habían contratado a Brennan específicamente porque era un forastero. El condado de Hancock había desarrollado una reputación por aplicación laxa de ciertas leyes, por un arreglo cómodo entre plantadores ricos y oficiales locales que resultaba en interferencia mínima con negocios de plantaciones. Algunos comisionados querían que esa tradición continuara. Otros, incluyendo una nueva facción de mercaderes y pequeños granjeros, querían aplicación real de la ley. Brennan representaba un compromiso, experimentado lo suficiente para comandar respeto, pero desconocido lo suficiente para potencialmente sacudir la corrupción arraigada. Llegó a Esparta el 15 de septiembre, tomando residencia en habitaciones sobre el tribunal. Sus primeras semanas las pasó aprendiendo el territorio, reuniéndose con deputies que había heredado de su predecesor, revisando registros judiciales y warrants pendientes. Rápidamente formó impresiones. El condado era rico pero desigual, con un puñado de plantaciones masivas controlando la mayoría de la tierra y recursos mientras pequeños granjeros luchaban en los márgenes. El sheriff anterior raramente visitaba las plantaciones más grandes,
tratándolas como territorios soberanos esencialmente. El fondo militar de Brennan le había enseñado a observar antes de actuar, a reunir inteligencia antes de hacer movimientos. Así que observó y escuchó, prestando atención particular a qué nombres seguían apareciendo en conversaciones, qué hombres tenían poder real más allá de sus títulos oficiales. El nombre de Edmund Rutledge surgía frecuentemente. La gente hablaba de él con una mezcla de respeto y cansancio. Respeto por su riqueza e influencia. Cansancio por algo más difícil de definir. Durante una conversación en una taberna a finales de septiembre, un mercader llamado Hosea Grafton mencionó a las hijas de Rutledge de una manera que captó la atención de Brennan. «Qué lástima lo de esas chicas», dijo Grafton, cuidando una cerveza. Todas tres se enfermaron a la vez, oí. Han estado encerradas en esa gran casa por meses ahora. «¿Qué tipo de enfermedad?», preguntó Brennan casualmente. Grafton se encogió de hombros. Rutledge dice que es algún problema femenino. Necesita privacidad y reposo en cama, pero es extraño, ¿no crees? Todas tres a la vez, y nadie las ha visto desde junio. Brennan archivó esta información sin comentario. Podría no significar nada. Enfermedades golpeaban familias colectivamente, y plantadores ricos a menudo mantenían asuntos familiares privados, pero se registró como digno de recordar. Su curiosidad se profundizó a principios de octubre, cuando se encontró con el doctor Strickland por casualidad en el tribunal. Strickland estaba allí para archivar certificados de muerte. 2 esclavos de una plantación al este de Esparta habían muerto de fiebre. Papeleo rutinario requiriendo registro oficial. Brennan estaba revisando otros documentos cuando Strickland se acercó al clerk. Algo en el demeanor de Strickland le pareció off a Brennan, un nerviosismo que parecía desproporcionado para la tarea mundana. Cuando Strickland se fue, Brennan preguntó al clerk sobre él. «Doctor Strickland es médico para varias plantaciones, competente lo suficiente, aunque la gente dice que tiene un problema con el juego. Debe dinero por todo Macon de lo que oigo. ¿Te pareció perturbado justo ahora?», preguntó Brennan. El clerk consideró. «Ahora que lo mencionas, sí, nervioso. Pero doctores ven mucha muerte. Quizás desgasta a un hombre». Brennan lo dejó caer, pero la impresión lingered. Un doctor nervioso archivando papeleo rutinario no necesariamente indicaba algo sospechoso, pero Brennan había aprendido en la guerra que pequeñas anomalías a menudo apuntaban a problemas mayores. La conexión entre Rutledge y Strickland se hizo aparente a finales de octubre, cuando Brennan cabalgaba pasando Clearwater y vio el buggy de Strickland en el camino principal, claramente viniendo de la plantación. Por impulso, Brennan lo siguió a distancia. Strickland se detuvo en una pequeña oficina en Esparta, donde el juez Ketchum mantenía una práctica privada separada de sus deberes en el tribunal. El doctor entró y permaneció por casi una hora. Brennan esperó al otro lado de la calle, pretendiendo examinar las herraduras de su caballo. Cuando Strickland emergió, parecía aún más agitado que antes, secando su rostro con un pañuelo a pesar del fresco aire de octubre. El juez Ketchum se paró en la puerta, mirando a Strickland irse con una expresión que Brennan no podía leer del todo, algo entre satisfacción y advertencia. Ahora Brennan tenía 3 piezas conectadas. Las hijas de Rutledge en aislamiento misterioso, un doctor nervioso haciendo visitas regulares a la plantación y un juez reuniéndose privadamente con ese doctor. Separadamente, cada una podría ser inocente. Juntas formaban un patrón que lo perturbaba. Comenzó a hacer preguntas cuidadosamente e indirectamente.
Habló con mercaderes que suministraban a Clearwater, con granjeros cuya tierra bordeaba la propiedad de Rutledge, con cualquiera que pudiera tener conocimiento reciente de la plantación. Lo que aprendió fue contradictorio y confuso. Algunas personas describían a Rutledge como un plantador modelo, firme pero justo, exitoso pero no ostentoso. Otras insinuaban rumores más oscuros, esclavos que intentaron huir y nunca se oyó de ellos de nuevo, castigos que iban más allá de la norma brutal, una frialdad en Rutledge que rayaba en crueldad. Respecto a las hijas, los reportes eran consistentes. No habían sido vistas en público desde principios de junio. Asistencia a iglesia, visitas sociales, viajes a Esparta para compras, todo había cesado abruptamente. La explicación de Rutledge de enfermedad era aceptada por la mayoría, pero unas pocas voces expresaban escepticismo. Esas chicas estaban sanas como caballos en la primavera. Una mujer anciana le dijo a Brennan después de servicios dominicales: «Vi a Catherine en Pascua. Estaba perfectamente bien. Luego de repente todas tres necesitan reposo en cama por meses. No me cuadra». Brennan decidió que necesitaba visitar Clearwater directamente. Fabricó un pretexto, una indagación rutinaria sobre un fugitivo buscado supuestamente visto en el área. El 3 de noviembre cabalgó a la plantación. El acercamiento a Clearwater era impresionante. Una larga avenida, Lynette con robles llevando a una casa de plantación de 2 pisos de ladrillo, blanqueado con columnas y verandas amplias. Campos se extendían en todas direcciones, la mayoría cosechados ahora, con trabajadores quemando rastrojos en fuegos controlados que enviaban columnas de humo al cielo otoñal gris. Un capataz lo encontró en la entrada, un hombre llamado Thaddeus Porter, quien se presentó sin calidez ni hostilidad. «Sheriff Brennan, ¿qué lo trae a Clearwater?». Brennan explicó su razón fabricada, describiendo un esclavo fugitivo ficticio de un condado vecino. Porter escuchó sin expresión, luego sacudió la cabeza. No he visto a nadie en Matching esa descripción. Mantenemos una operación apretada aquí. El señor Rutledge no tolera fugitivos o runaways en su tierra. Me gustaría hablar con el señor Rutledge directamente si está disponible». Porter dudó fractionally. «El señor Rutledge está ocupado con asuntos familiares. Puedo relay cualquier pregunta oficial». «¿Asuntos familiares?», preguntó Brennan inocentemente. «Nada serio, espero. Sus hijas están enfermas. Requiere su atención». «Lamento oír eso», dijo Brennan. «Quizás podría pagar mis respetos, ofrecer cualquier asistencia que la familia pueda necesitar». «Eso no será necesario», respondió Porter firmemente. «El señor Rutledge valora la privacidad de su familia durante este tiempo difícil». Brennan asintió, pero sus instintos gritaban ahora: la defensividad del capataz, el bloqueo cuidadoso del acceso a la casa, las referencias vagas a enfermedad, todo se sentía ensayado, protector. Agradeció a Porter y cabalgó lejos, pero no lejos. Rodeó de vuelta a través de los bosques, bordeando el límite oriental de Clearwater, donde corría el arroyo desde una posición oculta en los árboles. Observó la plantación por más de una hora. Vio trabajadores de campo moviéndose entre edificios, humo subiendo de la casa de cocina, ritmos normales de vida en plantación. Pero también notó algo extraño. Una pequeña cabaña cerca de la casa principal, separada de los cuartos de esclavos, con un hombre parado fuera, no trabajando, solo parado, observando. El hombre estaba posicionado como un guardia. Brennan regresó a Esparta con más preguntas que respuestas. Esa noche hizo algo inusual para un sheriff. Visitó la oficina de registros del condado después de horas, entrando con llaves que le habían dado como parte de su posición.
Pasó 3 horas a la luz de lámpara, revisando registros de propiedad, documentos judiciales, cualquier cosa relacionada con Edmund Rutledge. Lo que encontró fue un retrato de adquisición metódica y maniobras legales. Rutledge había absorbido 3 granjas vecinas más pequeñas en la última década, siempre a través de ejecuciones hipotecarias que, aparentemente, había diseñado extendiendo crédito luego llamando deudas. Había estado involucrado en varios lawsuits, todos resueltos a su favor, a menudo con el juez Ketchum presidiendo. Había registros de compras de esclavos, ventas de algodón, pagos de impuestos, todos meticulosamente documentados. Luego, Brennan encontró algo que lo hizo pausar, una transferencia de propiedad fechada el 10 de septiembre de 1852, registrada pero no ejecutada aún. Transfería 20 acres de tierra cerca de la frontera de Tennessee de Rutledge a Samuel Friedman. El documento estaba firmado por Rutledge y atestiguado por el juez Ketchum, pero marcado condicional sobre cumplimiento de términos por determinar. Una promesa de tierra a un esclavo. Eso era inusual lo suficiente, pero el timing. Septiembre, justo después de que el aislamiento de las hijas comenzara, sugería conexión. La mente de Brennan corrió. ¿Qué términos? ¿Qué había hecho o acordado hacer este Samuel? No encontró otras referencias a Samuel en los registros, no factura de venta mostrando cuando Rutledge lo adquirió, lo que sugería que había nacido en la plantación. Brennan hizo notas cuidadosas y devolvió los documentos a sus archivos. En las próximas 2 semanas, Brennan investigó discretamente al juez Ketchum. Aprendió que el juez era rico más allá de su salario judicial, con inversiones en múltiples plantaciones, incluyendo Clearwater. Aprendió que Ketchum tenía reputación por fallar a favor de plantadores en virtualmente cada disputa involucrando esclavos o labor. Aprendió que Ketchum y Rutledge cenaban juntos regularmente, que su relación iba más allá de cortesía profesional hacia genuina sociedad. El 20 de noviembre, Brennan recibió información que cristalizó sus sospechas. Un granjero llamado Amos Puitt vino a su oficina, sombrero en mano, claramente nervioso. «Sheriff, no sé si esto importa, pero creo que algo malo está pasando en Clearwater». Brennan lo invitó a sentarse. «Dime qué has visto». Puitt explicó que su granja bordeaba el borde norte de Clearwater. A finales de octubre, había estado cazando venados en los bosques cerca de la línea de propiedad, cuando oyó gritando, una voz de mujer, viniendo de la dirección de la casa principal. No un grito de miedo exactamente, sino de dolor o angustia. Duró solo unos segundos, luego paró abruptamente. «Pensé en ir a chequear», dijo Puitt, «pero Rutledge no toma amablemente el trespassing y pensé, bueno, podría haber sido una esclava siendo castigada. Eso es su negocio, no mío». «¿Pero no crees que fuera una esclava?», dijo Brennan. Puitt sacudió la cabeza lentamente. Ese grito no sonaba como ninguna mujer negra que haya oído. Sonaba educado, refinado, como una de esas chicas Rutledge. Brennan sintió una certeza fría asentarse sobre él. Algo estaba muy mal en Clearwater. Algo involucrando a esas hijas aisladas. Pero, ¿qué? ¿Y cómo podía investigar sin prueba, sin jurisdicción, para simplemente allanar la casa de un ciudadano prominente? Necesitaba más información, preferiblemente de alguien dentro de la plantación. Eso significaba encontrar un esclavo dispuesto a hablar, una proposición peligrosa en Georgia, donde esclavos enfrentaban castigo brutal por hablar contra sus amos, y donde sheriffs a menudo eran más leales a plantadores que a la justicia.
Brennan comenzó a frecuentar el mercado en Esparta los sábados, cuando algunas plantaciones permitían a esclavos vender bienes pequeños o produce de jardines personales. Observó por cualquiera de Clearwater, esperando una oportunidad para hablar privadamente con alguien que pudiera saber qué estaba pasando. El 7 de diciembre, su paciencia pagó. Vio a una mujer negra mayor vendiendo huevos y oyó a otro cliente mencionar que era de Clearwater. Brennan esperó hasta que estuviera sola. Luego se acercó con casualidad cuidadosa. «Esos huevos se ven frescos», dijo. «Tomaré una docena». Mientras ella los contaba en su canasta, habló en voz baja, no mirándola directamente. «Soy el sheriff Brennan. Estoy preocupado por las hijas Rutledge. ¿Están verdaderamente enfermas?» Las manos de la mujer se congelaron por un momento. Cuando habló, su voz era apenas audible. «No puedo decir, señor. No las veo mucho, pero las has visto. Están vivas». Una pausa. Luego, casi imperceptiblemente, asintió. «Están siendo lastimadas, mantenidas contra su voluntad». La mujer terminó de contar huevos, su rostro inexpresivo, pero mientras le entregaba la canasta, se inclinó cerca por un segundo y susurró 3 palabras: «Noches de cabaña de Samuel». Luego, se alejó rápidamente, llamando sus precios a otros clientes, dejando a Brennan parado con sus huevos y una frase que significaba todo y nada. Diciembre trajo lluvia fría y la creciente realidad de 3 mujeres embarazadas confinadas a sus habitaciones en Clearwater. El doctor Strickland hacía visitas semanales, documentando el progreso de cada embarazo, con desapego clínico que apenas masquet su disconfort moral. Las 3 mujeres estaban saludables, los embarazos avanzando normalmente, entregas esperadas a finales de marzo o principios de abril. La satisfacción de Edmund crecía con cada reporte positivo. Pasaba horas planeando arreglos de nursery, entrevistando mujeres esclavizadas para servir como nodrizas, diseñando un programa de educación para los niños que comenzaría a los 4 años. En su mente, el experimento estaba teniendo éxito perfectamente. Samuel, sin embargo, se estaba desmoronando. La promesa de libertad, que lo había sostenido a través del verano, ahora se sentía cada vez más hueca. Había sido movido de vuelta a trabajo de campo regular en septiembre, pero permanecía aislado de otros esclavos, alojado en su cabaña, ni confiado por la comunidad esclavizada, ni aceptado por los capataces blancos. Existía en un espacio liminal, esperando por una liberación prometida que parecía retroceder más con cada semana que pasaba. A mediados de diciembre, cometió un error nacido de desesperación. Se acercó a Edmund directamente mientras el amo inspeccionaba los graneros de almacenamiento de algodón, preguntando cuándo sus papeles de libertad serían preparados. El rostro de Edmund se oscureció. El acuerdo especificaba después de que los niños nazcan y sean destetados. Eso significa, al menos un año después del nacimiento, recibirás tu libertad en 1854, no antes. Pero el papel que me mostraste el papel decía sobre completación de términos, interrumpió Edmund fríamente. Yo determino cuando los términos están completos. Serías sabio en recordar tu posición aquí, Samuel. Sigues siendo mi propiedad y permanecerás así hasta que yo decida lo contrario. Samuel sintió la trampa cerrándose alrededor de él. La promesa había sido vaga intencionalmente, diseñada para extraer su cooperación sin atar a Edmund a ningún timeline. Podía demorar la libertad indefinidamente, siempre encontrando nuevas condiciones, nuevos requisitos. Esa noche, Samuel se sentó en su cabaña, considerando escape. Podía correr. Esclavos lo hacían regularmente,
aunque pocos tenían éxito. El norte estaba a cientos de millas. Patrollers vigilaban cada camino, y un hombre de su tamaño sería notado inmediatamente. Pero quedarse significaba ver las mentiras de Edmund Compound. Significaba permanecer esclavizado mientras sus hijos crecían como propiedad. Aún estaba pesando estas elecciones imposibles, cuando oyó un golpe quieto en su puerta. La abrió para encontrar al sheriff Brennan parado en la oscuridad solo, su placa ocultada bajo su abrigo. «Necesitamos hablar», dijo Brennan en voz baja, «y no tenemos mucho tiempo». El primer instinto de Samuel fue miedo. Había enviado Edmund al sheriff para arrestarlo por algún crimen fabricado, pero algo en la postura de Brennan sugería lo contrario. Esto no era una visita oficial. «¿Sobre qué?», preguntó Samuel cansadamente. «Sobre lo que está pasando en esa casa, sobre esas hijas, sobre cualquier arreglo que Edmund Rutledge forzara en todos ustedes». El corazón de Samuel latió rápido. ¿Cuánto sabía este sheriff blanco? ¿Cuánto podía decirse con seguridad? Hablar contra tu amo a autoridades típicamente significaba castigo severo o muerte. Pero Samuel vio algo en los ojos de Brennan. No la usual valoración fría de un hombre de ley blanco, sino preocupación genuina. «No puedo», comenzó Samuel. «Sé que estás en peligro», interrumpió Brennan. «Sé que Rutledge te prometió libertad, y sé que está mintiendo. He visto el documento de transferencia de tierra. Es condicional, lo que significa que puede revocarlo en cualquier momento. Nunca serás libre a menos que alguien intervenga». Samuel estuvo silencioso, dividido entre esperanza y sospecha. Brennan continuó urgentemente. «Necesito saber qué pasó. Necesito evidencia. Si Rutledge forzó a esas mujeres en lo que sea que esté pasando aquí, eso es ilegal, incluso por ley de Georgia. Si puedo probarlo, puedo detenerlo. Pero necesito tu testimonio». «¿Mi testimonio?». La risa de Samuel fue amarga. «Soy un esclavo. Mi palabra no significa nada en ningún tribunal. Significa algo para mí», dijo Brennan. «Y si puedo obtener corroboración de las hijas mismas de otros, entonces juntos podría ser suficiente. Pero necesito saber la verdad primero». Samuel miró a este sheriff blanco que estaba arriesgando su posición, posiblemente su vida, para investigar a un plantador prominente. Parecía imposible, demasiado bueno para ser verdad. Pero ¿qué lección tenía? ¿Quedarse silencioso y permanecer esclavizado para siempre, o hablar y posiblemente, apenas posiblemente, encontrar justicia? Tomó su decisión. En la siguiente hora, hablando en susurros en la oscuridad de la cabaña, Samuel le contó a Brennan todo: la convención en Atlanta y la obsesión de Edmund con la herencia, las falsas promesas de libertad, los arreglos forzados con las hijas, la involucración del juez Ketchum y el doctor Strickland, el aislamiento de las mujeres, todo. Brennan escuchó con horror creciente. Esto no era solo abuso de esclavos, aunque eso solo lo habría perturbado. Esto era violación sistemática de las propias hijas de Edmund, conspiración documentada involucrando oficiales del tribunal, marcos legales elaborados diseñados para esconder actos monstruosos. «Necesito hablar con las hijas», dijo Brennan cuando Samuel terminó. «Necesito oír de ellas directamente». «Están encerradas en sus habitaciones», dijo Samuel. «Edmund controla todo. Las únicas personas que las ven son la niñera Penny y el doctor Strickland. Entonces necesito hablar con Penny. Ella está aterrorizada de Edmund. No hablará contigo». Brennan consideró. «¿Qué hay de Strickland? Él es el eslabón débil. Está siendo pagado para quedarse callado, pero no es aplicación de ley. No tiene la protección de Ketchum. Si lo presiono, podría romperse».
Hablaron hasta casi medianoche desarrollando un plan. Era riesgoso para ambos. Si Edmund descubría la investigación de Brennan, podía usar sus conexiones políticas para remover al sheriff de oficina. Si Edmund descubría la cooperación de Samuel, el castigo sería rápido y brutal. Pero ambos hombres habían llegado a la misma conclusión. No hacer nada garantizaba horror continuado. Brennan dejó la cabaña justo antes del amanecer, moviéndose a través de los bosques en lugar de tomar el camino principal. Regresó a Esparta y pasó el día preparando. Necesitaba leverage sobre Strickland, algo para forzar la cooperación del doctor. La respuesta vino a través de registros financieros. Brennan visitó 3 bancos alegando investigación oficial en asuntos no relacionados y aprendió que las deudas de Strickland habían sido pagadas en septiembre. Sumas sustanciales liquidadas todas a la vez. Los pagos habían venido de una cuenta ligada a Edmund Rutledge. Eso probaba conexión financiera entre Rutledge y Strickland, aunque no necesariamente criminalidad, pero era un punto de partida. El 22 de diciembre, Brennan cabalgó a la casa de Strickland en Augusta, llegando sin anuncio en la noche. Strickland respondió la puerta él mismo, su rostro poniéndose pálido cuando vio la placa del sheriff. Doctor Strickland, necesito hablar con usted sobre su trabajo médico en la plantación Clearwater. Eso es confidencial. Privacidad de paciente. La privacidad de paciente no protege conspiración criminal, interrumpió Brennan. Y tengo evidencia de que está siendo pagado por Edmund Rutledge para documentar actividades que violan la ley de Georgia. El rostro de Strickland fue de pálido a ceniciento. No sé de qué hablas. Creo que sí. Creo que Edmund Rutledge pagó tus deudas de juego a cambio de tu silencio sobre lo que le ha hecho a sus hijas. Creo que has estado documentando embarazos forzados mientras pretendes que son voluntarios. Y creo que estás aterrorizado de lo que pasa cuando esto se hace público. Estuvieron parados en la puerta, viento frío de diciembre arremolinándose alrededor de ellos. Las manos de Strickland temblaron. Si cooperas con mi investigación, dijo Brennan en voz baja, puedo ofrecerte protección. Si no, enfrentarás persecución como cómplice cuando esto salga. Y saldrá, doctor. Te lo prometo. La resistencia de Strickland se derrumbó. Entra. No deberíamos hablar aquí. El doctor, la confesión de Strickland, tomó 3 horas y llenó una docena de páginas en el cuaderno de Brennan. Describió el acercamiento inicial de Edmund en mayo, las promesas de pago, el examen de las hijas que claramente eran participantes no voluntarias. Detalló las visitas mensuales a lo largo de los embarazos, la documentación médica que había falsificado para hacer que todo pareciera consensual. Admitió su rol en crear un rastro de papel que protegería a Edmund de prosecución. Me mostró documentos legales, dijo Strickland, su voz hueca. Papeles que acusarían a Samuel de asalto si surgieran preguntas. El juez Ketchum ya los había firmado. Todo estaba diseñado para ser inescapable. Si las hijas alguna vez hablaban, Edmund podía alegar que mentían para proteger a su atacante. Si Samuel intentaba irse, sería cazado como fugitivo y violador. Era perfecto, horrible, pero perfecto. ¿Tienes copias de estos documentos?, preguntó Brennan. No. Edmund mantiene todo cerrado en su estudio, pero los he visto. Affidavits jurados de las hijas prefirmados alegando que Samuel las atacó. Reportes médicos que supuestamente escribí, describiendo lesiones consistentes con asalto, lesiones que nunca existieron. Todo lo necesario para revertir la narrativa si fuera necesario. Brennan se sintió enfermo.
Edmund había construido una fortaleza legal alrededor de su crimen, haciendo la prosecución casi imposible. ¿Qué hay del juez Ketchum? ¿Cuál es su rol exacto? Él aconsejó a Edmund sobre el marco legal. Firmará cualquier documento que Edmund necesite y está preparado para comprometer a las hijas al asilo si alguna vez intentan testificar contra su padre. Me lo dijo directamente. Dijo que era la salvaguarda en caso de que se volvieran problemáticas. Esto era peor de lo que Brennan había imaginado. Un juez en ejercicio conspirando activamente para encarcelar testigos potenciales para prevenir testimonio. Necesito que escribas todo lo que me acabas de decir, dijo Brennan. Fírmalo y hazlo notarizar. Esa declaración se convierte en evidencia. Edmund me matará, susurró Strickland, o me hará matar. No entiendes el poder que tiene. Entiendo perfectamente, respondió Brennan. Por eso necesitamos movernos rápido. Una vez que tenga tu declaración, voy al fiscal general del estado en Milledgeville. Esto va más allá de jurisdicción de condado ahora. Necesitamos intervención estatal. Strickland pasó el resto de la noche escribiendo su confesión. Por la mañana, Brennan tenía un documento firmado y notarizado de un médico licenciado, admitiendo conspiración y detallando todo el plan de Edmund. No era suficiente para convictar a Edmund por sí solo. Aún necesitaban testimonio de las hijas y corroboración de Samuel, pero era un comienzo. Brennan cabalgó duro a Milledgeville, alcanzando la capital en Nochebuena. La oficina del fiscal general estaba cerrada por el feriado, pero Brennan rastreó al fiscal general mismo, un hombre llamado Harrison Vance, en su casa. Vance inicialmente estuvo irritado por la interrupción, pero mientras leía la confesión de Strickland, su expresión cambió a shock. «Esto es extraordinario», dijo Vance. «Si es verdadero, esto representa conspiración criminal involucrando múltiples oficiales del tribunal. El juez Ketchum solo. Mi Dios, un juez en ejercicio conspirando para cometer encarcelamiento falso. Tengo testimonio del esclavo Samuel confirmando todo», dijo Brennan, «y creo que las hijas testificarán una vez protegidas de su padre. Pero necesito autoridad para removerlas de esa plantación y arrestar a Edmund Rutledge antes de que descubra la investigación». Vance leyó el documento de nuevo, su mente legal, evaluando evidencia y jurisdicción. Esto es complicado. Las víctimas son mujeres blancas, lo que normalmente haría la prosecución straightforward, pero son hijas solteras bajo autoridad legal de su padre. Algunos argumentarían que tiene el derecho de arreglar sus matrimonios o cría como vea fit, particularmente si alega que consintieron. No consintieron, dijo Brennan rotundamente. Fueron amenazadas con el asilo si se negaban. Te creo, pero probarlo requiere su testimonio. Y si Ketchum puede declararlas incompetentes antes de que testifiquen, perdemos nuestro caso. Necesitamos movernos simultáneamente, asegurar a las mujeres, arrestar a Rutledge y detener a Ketchum todo a la vez. Si alguno tiene advertencia, pueden destruir evidencia o silenciar testigos. Pasaron los próximos 2 días planeando. Vance redactó warrants de arresto y órdenes de custodia protectora. Reclutó 3 marshals estatales para asistir a Brennan. Prepararon documentos legales removiendo temporalmente al juez Ketchum de su posición pendiente investigación. Todo fue coordinado para suceder simultáneamente el 27 de diciembre, pero alguien había notado la investigación de Brennan. Alguien estaba observando. El 26 de diciembre, Edmund Rutledge recibió un visitante, un clerk de la oficina del fiscal general.
un hombre llamado Wallace Dunois, quien suplementaba su salario gubernamental Meagher vendiendo información a partes interesadas. Dunore había visto los warrants siendo preparados, había leído la confesión de Strickland cuando fue archivada, y inmediatamente reconoció una oportunidad. Cabalgó a Clearwater y fue ushered al estudio de Edmund, donde expuso todo lo que había aprendido: la investigación de Brennan, la traición de Strickland, los arrestos planeados programados para el día siguiente. El rostro de Edmund permaneció calmado, pero su mente corrió con cálculo asesino. Pagó a Dunore $200 por la información y lo despidió. Luego convocó a Virgil Haskell, su capataz más leal. «Tenemos un problema que necesita solución», dijo Edmund en voz baja. Por la mañana, el sheriff Brennan dejó Milledgeville antes del amanecer el 27 de diciembre, acompañado por 3 marshals estatales. Planeaban alcanzar Clearwater a media mañana, servir los warrants y tener a Edmund Rutledge en custodia por la tarde. Brennan sentía optimismo cauteloso. Tenían evidencia. Tenían autoridad. Tenían sorpresa de su lado. Perdieron sorpresa a 10 millas fuera de Esparta. Un árbol había sido talado a través del camino, bloqueando el paso. Mientras los jinetes ralentizaban, disparos erupcionaron de los bosques a ambos lados. Un marshal cayó inmediatamente, baleado en el pecho. El caballo de otro entró en pánico y lo tiró. Brennan sacó su revólver y devolvió fuego, pero la emboscada estaba demasiado bien preparada. En segundos, los 4 hombres de ley estaban pinned detrás de sus caballos caídos, tomando cobertura mientras balas rasgaban el aire matutino. El ataque duró menos de 5 minutos. Cuando terminó, 2 marshals estaban muertos, uno estaba gravemente herido, y Brennan había tomado una bala a través de su hombro izquierdo. Los atacantes, al menos 6 hombres, todos enmascarados, se fundieron en los bosques sin nunca ser vistos claramente. Brennan supo inmediatamente que esto era obra de Edmund. De alguna manera, había sido advertido, lo que significaba que todo estaba comprometido. El arresto, la protección de las hijas, todo. Logró poner al marshal herido en un caballo y cojeó a Esparta, dejando a los muertos donde habían caído. Fue directo a la oficina del doctor, donde su hombro fue vendado y el otro marshal fue declarado más allá de salvación. El hombre murió esa tarde. Por la noche, cuando Brennan finalmente tuvo sus wits sobre él lo suficiente para pensar claramente, se dio cuenta de que Edmund estaría destruyendo evidencia y preparando sus defensas. Las hijas estaban en peligro inmediato. Si Edmund decidía que eran amenazas, podía matarlas y alegar que murieron en parto. Samuel estaba en peligro aún peor. Podía ser matado y su cuerpo escondido, eliminando al testigo clave. A pesar de su herida, a pesar de no tener respaldo oficial, Brennan sabía que tenía que actuar inmediatamente. Reclutó 4 hombres armados de Esparta, granjeros y mercaderes que habían oído sobre el ataque y estaban ultrajeados de que un sheriff hubiera sido emboscado en caminos públicos. No eran aplicación de ley entrenada, pero estaban enojados y armados, lo que tendría que ser suficiente. Al atardecer, cabalgaban hacia Clearwater. Mientras tanto, Edmund estaba implementando su plan de contingencia. Había sabido desde el momento en que Dunore lo advirtió que la situación era insalvajeable. La investigación continuaría independientemente de la emboscada. No podía detenerla, pero podía controlar la narrativa. Convocó al juez Ketchum a la plantación. El juez llegó en 1 hora, y los 2 hombres se reunieron en el estudio de Edmund. «Necesitamos ejecutar el seguro», dijo Edmund, «los papeles declarando a las chicas incompetentes. Archívalos esta noche». «¿Esta noche?» Ketchum miró incierto.
Edmund, ha habido un ataque a marshals estatales. Si archivamos algo ahora mismo, parecerá como un padre protegiendo a sus hijas de trauma adicional, interrumpió Edmund. Fueron violadas por un esclavo. Ese esclavo está vivo a punto de ser arrestado y ejecutado. En su delicado estado mental, no pueden ser sometidas a interrogatorio o testimonio. Las estamos protegiendo. Esa es la historia. Samuel. La sonrisa de Edmund fue fría. Samuel intentó escapar. Fue baleado mientras huía. Su cuerpo será encontrado en los bosques mañana por la mañana. Ketchum se puso muy pálido. Vas a asesinarlo. Voy a eliminar un problema. ¿Estás conmigo o contra mí, Horus? Porque si estás contra mí, estás expuesto también. La confesión de Strickland te implica directamente. El juez estaba atrapado y lo sabía. ¿Qué necesitas de mí? Firma las declaraciones de incompetencia. Archívalas con el clerk del tribunal esta noche. Le pagaré para backdatearlas a la semana pasada antes de que la investigación de Brennan empezara oficialmente. Luego ve a casa y espera. Cuando esto termine, tú y yo estaremos bien. Nuestra historia es airtight. Ketchum asintió reluctantemente y se fue con los documentos. Edmund entonces fue al encontrar a Virgil Haskell. Trae a Samuel, llévalo al arroyo, a la curva profunda pasada al campo oriental. Haz que parezca que intentaba cruzar y se ahogó. Sosténlo bajo si tienes que, pero asegúrate de que esté muerto. Quiero que su cuerpo sea encontrado, pero no inmediatamente. Dale 2 o 3 días. Haskell, que había seguido órdenes de Edmund por 15 años y había dejado de cuestionarlas hace mucho, simplemente asintió. 1 hora después, cuando cayó oscuridad completa, Haskell y 2 otros hombres fueron a la Puliechalia, cabaña de Samuel. Le dijeron que Edmund quería verlo urgentemente. Samuel, sintiendo algo malo, pero sin elección, fue con ellos. Caminaron hacia los campos orientales, ostensiblemente dirigiéndose a la casa principal. Pero en el arroyo, Haskell de repente lo agarró por detrás. Los otros 2 hombres se movieron. Samuel era fuerte, pero 3 contra 1 le dejaba poca chance. Lo lucharon hacia el agua. Samuel luchó desesperadamente, entendiendo que esto era ejecución, no un arresto. Logró liberarse brevemente y corrió, pero uno de los hombres lo tacleó en el borde del arroyo. Lo arrastraron al agua, empujando su cabeza abajo. El arroyo estaba helado en diciembre, y la corriente era fuerte. Samuel se agitó y luchó, sus pulmones quemando, oscuridad cerrándose. Pensó en la libertad que le habían prometido, la mentira que lo había llevado aquí. Pensó en las 3 mujeres en esa casa, embarazadas con niños que nacerían en esclavitud por el experimento monstruoso de Edmund. Luego, justo cuando la conciencia se desvanecía, oyó un disparo. Haskell lo soltó de repente. La cabeza de Samuel rompió la superficie y jadeó aire, tosiendo y ahogándose. Hubo más disparos y gritos. A través de visión borrosa, vio figuras a caballo. El sheriff Brennan y 4 hombres armados, sus armas sacadas. Uno de los capataces de Edmund estaba abajo, baleado en la pierna. El otro tenía las manos levantadas en rendición. Haskell corría hacia los bosques, pero uno de los hombres de Brennan disparó y Haskell colapsó, agarrando su lado. Brennan desmontó torpemente, su brazo izquierdo en un cabestrillo y vadearon al arroyo para sacar a Samuel. ¿Estás bien? Samuel no podía hablar, solo podía asentir mientras yacía jadeando en la orilla. Vamos a terminar esto, dijo Brennan. Esta noche dejaron a 2 hombres para guardar a los capataces capturados y cabalgaron a la casa principal. Edmund los vio venir y Barrett la puerta frontal, pero los hombres de Brennan la rompieron con hachas. Encontraron a Edmund en su estudio,
calmadamente sentado en su escritorio, como si entreteniendo invitados esperados. «Sheriff Brennan», dijo Edmund Cooley, «esto es una entrada ilegal. Te haré remover de oficina. Estás bajo arresto por conspiración, por intento de asesinato y por encarcelamiento falso de tus hijas», respondió Brennan. «¿Dónde están? Mis hijas están enfermas y no pueden ser disturbadas. El juez Ketchum ha firmado órdenes declarándolas incompetentes para testificar. Cualquier intento de cuestionarlas es legalmente prohibido». «Esas órdenes son void», dijo Brennan, aunque no estaba seguro de que eso fuera verdadero. «¿Dónde están?» Edmund sonrió. «No te lo diré, y no puedes buscar mi casa sin causa. La ley de Georgia es muy clara sobre derechos de propiedad». Samuel, aún goteando del arroyo, dio un paso adelante. Segundo piso, ala oriental, 3 habitaciones en fila, todas cerradas desde fuera. La sonrisa de Edmund vanished. «No tienes autoridad aquí. Esclavo, es mi testigo», dijo Brennan, «y estás bajo arresto». 2 hombres se quedaron para restringir a Edmund mientras Brennan y Samuel subían las escaleras. Encontraron las 3 puertas, cada una con un pesado cerrojo por fuera. Brennan las abrió una por una. Catherine, Margaret y Elizabeth Rutledge se sentaron en sus respectivas habitaciones, todas pesadamente embarazadas, todas mirando la intrusión repentina con una mezcla de esperanza y terror. Catherine habló primero, su voz ronca por meses de poco uso. «¿Estás aquí para ayudarnos?» «Sí», dijo Brennan. «Soy el sheriff Thomas Brennan. Están seguras ahora. Su padre está bajo arresto». Las 3 mujeres comenzaron a llorar, no de tristeza, sino de alivio abrumador después de 7 meses de cautiverio. El juicio de Edmund Rutledge comenzó el 14 de febrero de 1853 en el Tribunal Estatal de Georgia, en Milledgeville. El venue había sido movido del condado de Hancock debido a preocupaciones sobre vías local e influencia del juez Ketchum. Ketchum mismo había sido suspendido de su posición y enfrentaba cargos separados de conspiración y corrupción judicial. La prosecución presentó la confesión de Strickland, el testimonio de Samuel y, lo más devastador, declaraciones detalladas de Catherine, Margaret y Elizabeth Rutledge describiendo las amenazas de su padre, su aislamiento forzado y la naturaleza sistemática de su plan. La defensa argumentó que Edmund había estado intentando preservar su legado familiar a través de medios no convencionales pero no ilegales, que sus hijas habían consentido inicialmente antes de arrepentirse de sus elecciones y que Samuel era un participante voluntario que había aceptado libertad a cambio de cooperación. El juicio duró 9 días. La opinión pública estaba dividida. Algunos veían a Edmund como un monstruo que había violado a sus propias hijas, otros como un padre desesperado intentando preservar su herencia en un mundo imperfecto. El hecho de que sus víctimas fueran mujeres blancas hizo posible la prosecución. Si hubiera hecho lo mismo con mujeres esclavizadas, ningún juicio habría ocurrido en absoluto. El 23 de febrero, el jurado retornó veredictos de culpable en cargos de encarcelamiento falso y conspiración. Lo absolvieron de intento de asesinato, encontrando evidencia insuficiente de que había ordenado personalmente la emboscada de Brennan o el intento de ahogamiento de Samuel. Sus capataces habían actuado independientemente, argumentó la defensa exitosamente. Edmund fue sentenciado a 12 años en la prisión estatal. El juez Ketchum fue convicto de mala conducta judicial y conspiración. Recibió 8 años y fue permanentemente desbarret. El doctor Strickland, que había cooperado completamente con la prosecución, recibió una sentencia suspendida
y tuvo su licencia médica revocada en Georgia. Se mudó a Alabama y practicó bajo un nombre diferente. Las 3 hijas Rutledge dieron a luz a finales de marzo y principios de abril de 1853. 2 niños y una niña, todos saludables. El hijo de Catherine fue nombrado Thomas después del sheriff que la salvó. La hija de Margaret fue nombrada Hope. El hijo de Elizabeth fue nombrado Samuel. Las hijas enfrentaron una elección difícil: mantener niños nacidos de trauma o darlos. Después de larga deliberación, decidieron mantenerlos. Los niños eran de raza mixta en Georgia, lo que significaba futuros limitados y discriminación constante, pero también eran inocentes de los crímenes de su abuelo. Las hijas vendieron Clearwater. Nadie quería mantener la plantación después de todo lo que había pasado allí. Y se mudaron juntas a Charleston, donde vivieron tranquilamente, apoyándose mutuamente y criando a los niños como una familia colectiva. Nunca se casaron. Los niños crecieron sabiendo sus orígenes, sabiendo la complicada verdad de cómo vinieron a existir. Samuel fue otorgado su libertad junto con compensación financiera de la venta de activos de Clearwater. Se mudó a Ohio, donde trabajó como carpintero y vivió pacíficamente hasta su muerte en 1891. Nunca habló públicamente sobre lo que pasó en Clearwater, pero mantuvo el deed falso que Edmund le había dado, un recordatorio de cómo promesas de hombres poderosos podían ser armas tanto como regalos. El sheriff Thomas Brennan sirvió como sheriff del condado de Hancock por otra década antes de retirarse. Su investigación de Edmund Rutledge lo hizo brevemente famoso, pero encontró la atención incómoda. Simplemente había hecho lo que cualquier hombre de ley debería hacer: proteger víctimas y procesar criminales independientemente de su estatus social. El hecho de que esto se considerara excepcional decía más sobre el sistema de justicia de Georgia que sobre su propio carácter. Edmund Rutledge murió en prisión en 1859 de neumonía. Nunca expresó remordimiento por sus acciones. En su carta final a Catherine escribió: «Hice lo necesario para preservar nuestra familia. La historia me juzgará más amablemente que este tribunal corrupto». Catherine quemó la carta sin responder. El caso permaneció controversial por décadas. Algunos historiadores más tarde argumentaron que representaba los límites del poder patriarcal, finalmente siendo chequeados por la ley. Otros notaron que abusos similares continuaron en plantaciones a lo largo del sur, no procesados y no reportados porque las víctimas eran esclavizadas y no tenían acceso a justicia. El crimen de Edmund no era único, argumentaron. Solo su persecución lo era. Los 3 niños crecieron y eventualmente se integraron en la sociedad norteña, tanto como individuos de raza mixta podían en la América del siglo XIX. Thomas Rutledge se convirtió en maestro en Ohio. Hope Rutledge se casó con un mercader negro libre y se mudó a Filadelfia. Samuel Rutledge se convirtió en ministro y defensor de derechos civiles, dedicando su vida a luchar contra el mismo sistema que lo había creado. La plantación Clearwater fue eventualmente subdividida y vendida a múltiples compradores. La casa principal estuvo vacía por años antes de quemarse en 1867. Algunos dijeron que fue arson, otros alegaron rayo. De cualquier manera, nadie mourn su destrucción. La tierra regresó a la agricultura. La historia oscura, gradualmente olvidada por todos, excepto aquellos cuyas vidas habían sido destruidas por la ambición de Edmund. Hoy, si visitas el condado de Hancock y preguntas sobre el caso Rutledge, encontrarás que la mayoría de la gente nunca ha oído de él.
Los registros existen en archivos estatales enterrados entre miles de otros casos legales de esa era. Pero la historia sirve como recordatorio de cómo poder, sin chequeo y sin cuestionamiento, puede transformar crueldad ordinaria en horror sistemático. Muestra cómo instituciones, tribunales, doctores, gobiernos locales pueden convertirse en cómplices del mal cuando priorizan riqueza y estatus sobre justicia. Edmund Rutledge creyó que estaba construyendo un legado. En cambio, destruyó su familia y expuso la corrupción que hizo posibles sus crímenes. Su nombre, que había estado tan desesperado por preservar, se convirtió en sinónimo de monstruosidad. Su gran experimento en herencia produjo solo trauma y pérdida. Quizás esa es la lección real de Clearwater, que algunos legados merecen morir y que la gente que esclavizamos, ya sea por cadenas o por sangre, serán ultimately los que cuenten la verdadera historia de quienes éramos. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo lo que hizo Edmund Rutledge fue completamente expuesto? ¿O podría haber habido secretos aún más oscuros enterrados en Clearwater? Deja tu comentario abajo con tus pensamientos. Si disfrutaste esta historia y quieres más historias de horror histórico como esta, suscríbete a Liturgy of Fear. Presiona esa campana de notificación para que nunca te pierdas un episodio y comparte este video con alguien que aprecia las esquinas más oscuras de la historia americana. Hasta la próxima. Recuerda, el pasado nunca está tan distante como nos gustaría creer.